Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de la distribución binomial. Hay que tener presente que para ver el video del día de hoy les recomiendo haber visto el de la clase inmediatamente anterior, donde se soluciona este ejercicio y se explica qué es la distribución binomial. Hay que recordar que la distribución binomial simplemente tenemos dos situaciones, es dicotómica. Está el acierto o el fracaso. Por ejemplo, cuando se lanza un dado y si se gana con el número 6, solamente hay una probabilidad de acierto y 5 de fracaso. Es decir, que caiga el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5 sería fracaso, pero si cae el número 6 sería el éxito. Entonces, la distribución binomial solamente tenemos dos situaciones, acierto y fracaso, gana o pierde, solamente esas dos. Vamos a solucionar este ejercicio que en el video anterior se solucionó a través de un diagrama de árbol. Hoy lo vamos a solucionar utilizando el concepto de función probabilidad, que también en clases anteriores, en videos anteriores lo vimos. Veamos y recordemos el problema de la clase anterior. Dice así: un jugador de baloncesto tiene un 80% de acierto en tiros libres. Si tira 3 lanzamientos, acá tenemos el número de situaciones o de eventos o de experimentos, ¿cuál es la probabilidad de que acierte 2 de los 3 lanzamientos? Bueno, en este caso pues hay que tener presente la probabilidad de éxito. En este caso la probabilidad de éxito es de 0,8, es decir, el 80%. Entonces, ¿cuánto sería la probabilidad de fracaso? Es decir, que no acierte al realizar los lanzamientos, que la vamos a representar con la letra Q. En este caso es de 0,2. ¿Y cómo sabemos que es 0,2? Pues muy sencillo. Por definición, por propiedades de la probabilidad, al sumar la probabilidad de acierto más la probabilidad de fracaso más todas las probabilidades que podamos tener, esto siempre debe ser 1. Es decir, que el valor de la probabilidad de fracaso pues debe ser 1 menos la probabilidad de acierto, en este caso P, que eso da 1 menos 0,8, que sería 0,2. Recordemos, es un concepto bastante simple, pero para tener presente cómo es que se dedujo el 0,2. Hay que tener presente que al sumar las dos probabilidades no puede superar el 1. ¿Listo? Es el máximo valor que tiene la probabilidad, el 100%. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso, pues se nos pide que determinemos la probabilidad. Vamos a escribir una función. Deseamos calcular la probabilidad de que dos situaciones sean de éxito. O acierto, éxito, vamos a colocarlo así, entre dos paréntesis. Bueno, ¿cómo sería esa situación de éxito? Pues que en el primer lanzamiento, digamos que tiene acierto, vamos a colocarlo acá, pues de la probabilidad de que suceda lo siguiente, que en la primera situación haya éxito y que luego al lanzar tenga nuevamente éxito y que luego al lanzar, pues en este caso tenga fracaso. Esto es la negación del acierto. Este símbolo pues es la negación en lógica que la estoy utilizando para representar el fracaso. Entonces estos son intersecciones, ¿no? Acierta el primero y además acierta el segundo, eso se representa como una intersección y además fracasa en el tercero. Pero eso lo debemos unir con la siguiente probabilidad, la probabilidad de que acierte en el primero intersectado con el fracaso en el segundo lanzamiento y que tenga acierto en el tercero. Fíjense que en este caso nuevamente tenemos la situación que acierte 2 de 3 y que esto a su vez se una con la probabilidad de que suceda la siguiente situación, que fracase en el primer lanzamiento, de que acierte en el segundo lanzamiento, que haya éxito y que además acierte en el tercer lanzamiento. Es decir, tenemos 3 posibles situaciones en que puede ocurrir que tenga 2 aciertos y un solo fracaso. ¿Listo? Ahora miremos qué es lo que significa cada una de estas posibles situaciones o cómo se representaría lo que tenemos acá dicho con palabras matemáticamente hablando. Vamos a sacar esta que tenemos acá al ladito y vamos a darle números para entender mejor la probabilidad de que haya acierto en el primero y además acierto en el segundo y además que en el tercero se produzca el fracaso. ¿Listo? Entonces esto debe ser la probabilidad de acierto, que sería la probabilidad P, multiplicado por la probabilidad de acierto, ya que es una intersección, matemáticamente se representa como el producto de que sucede esta situación y además tiene que suceder esta otra situación. Y esto a su vez multiplicado por la probabilidad de fracaso. Entonces quedaría escrito de esta manera esta primera situación. Hay que tener presente que la probabilidad de éxito es 0,8. Si queremos reemplazarlo numéricamente, esto sería 0,8 por 0,8 por 0,2, que es la probabilidad de fracaso.
La siguiente situación que tenemos es que la probabilidad es la probabilidad de que en el primero haya acierto, que en el segundo haya fracaso y que además en el tercero pues nosotros tengamos nuevamente acierto, que esto sería la probabilidad de acierto, que es P, miren acá en la parte superior, multiplicado, ya que es una intersección, o sea, debe suceder la siguiente situación, que fracase en el segundo lanzamiento y que acierte en el tercer lanzamiento. Y que esto a su vez se una con la probabilidad de la situación o de la tercera situación que se puede presentar. ¿Cuál sería la tercera situación? Que fracase en el primer lanzamiento y que acierte en el segundo lanzamiento y que acierte en el tercer lanzamiento. Es decir, que tengamos Q, la probabilidad de fracaso, multiplicado, como es una intersección, se multiplican las probabilidades de acierto multiplicado por la probabilidad de acierto. Fíjense ustedes lo que tenemos acá. La combinatoria, nosotros en clases anteriores, en videos anteriores hemos visto el concepto de combinatoria. Perdón, acá hay un error, gracias por la observación. Acá tenemos que colocar P, ya que es acierto. Entonces fíjense que esto es la combinatoria de las tres posibles situaciones, es decir, que tengamos dos aciertos y un fracaso. Que fracase en el tercer lanzamiento o que fracase en el segundo lanzamiento o que fracase en el tercer lanzamiento. Fíjense que eso en realidad es una combinatoria de las situaciones. Y hay que recordar cómo es que se calcula la combinatoria. Entonces, como acabo de decir, esto es una combinatoria. Una combinatoria, pues en este caso, de tres elementos, donde dos deben ser aciertos. Entonces nosotros empezamos a mirar son los aciertos, entonces donde dos sean acertados. ¿Y cómo se representa la combinatoria? Antes de continuar, venga, lo colocamos con otro colorcito por acá. Vamos a hacer un recorderis del concepto de combinatoria. Si tenemos una combinatoria de n elementos tomados de R en R, es decir, si tengo 5 libros y los deseo ordenar de 3 en 3, n será 5 y r sería 3. Entonces, esta combinatoria debe ser igual a n factorial, donde el factorial es la multiplicación, sobre n menos r factorial, multiplicado por r factorial. ¿Listo? Ya que el orden es importante en esta situación. Esta es la fórmula de la combinatoria. Evidentemente, fíjense que esta combinatoria tiene tres elementos: esta situación, esta situación, esta situación, esta otra situación. Entonces quiere decir que si calculamos la combinatoria, debe dar pues simplemente las tres posibles situaciones que tenemos acá. Entonces esto debe ser igual, venga, cambiamos nuevamente el color a color negro. Entonces esto debe ser igual a 3 factorial, porque en este caso, bueno, venga, los distinguimos acá abajito, como si fuera la primera vez que hacemos una combinatoria. En este caso n es igual a 3 y r en este caso debe ser igual a 2. Entonces, esto debe quedar como 3 factorial, claro, porque es n factorial, sobre n menos r, o sea, en este caso sería 3 menos 2 factorial por r factorial, que en este caso r factorial es 2 factorial. Entonces, ¿qué es 3 factorial? Pues recordémoslo, es 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1, ¿sí? ¿Y qué es 3 menos 2? Pues daría 1, o sea que esto sería 1 factorial, y 1 factorial sería simplemente 1. Multiplicado por 2 factorial, multiplicado esto por 2 factorial, venga, lo colocamos de esta manera, tal vez con paréntesis, y 2 factorial significa 2 por 1. Si nosotros tuviéramos 10 factorial, por ejemplo, para recordar el concepto de factorial, 10 factorial debe ser 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Eso es lo que significa el factorial. Entonces, si yo tengo 3 factorial, pues debe ser 3 por 2 por 1. Y acá en la parte inferior, 3 menos 2 es 1. Tendríamos 1 factorial, pero 1 factorial simplemente es 1. Y 2 factorial, pues sería 2 por 1. Entonces, si hacemos la operación, en la parte superior nos da 6 en el numerador y en el denominador pues da 2. Y al realizar la simplificación da esto como resultado 3, o sea, 3 posibles situaciones. Entonces quiero que se den cuenta que en realidad lo que nosotros tenemos acá, y si analizamos los posibles eventos de la forma como puede tener 2 aciertos y un fracaso al lanzar los balones, pues simplemente tenemos es una combinatoria que ella la podemos sacar de esta manera. Ustedes dirán, pero en este caso la combinatoria es sencilla. Claro, son solamente 3 de 2, pero si tuviéramos 20
y 13 son aciertos, ¿cómo se haría? Entonces la cosa es un poco más elaborada. Entonces por eso es mejor utilizar la combinatoria. En este ejercicio pues es muy simple observar las posibles situaciones, pero cuando tenemos muchas situaciones ya no es tan simple, ya no es tan trivial intentar hacer el desarrollo. Ahora bien, fíjense ustedes que acá en esta expresión ya sabemos que hay una combinatoria, pero hay algo aún más interesante. Fíjense que en todos tenemos P por P multiplicado por Q en diferente orden. Es decir, esto se puede escribir como P al cuadrado, ¿sí? P por P es lo mismo que tener P al cuadrado, y Q, en este caso, que es solamente 1, pues Q elevado a la 1. No es necesario colocarlo, pero lo vamos a colocar. Fíjense que P, pues son las posibles situaciones de éxito, que son 2. Evidentemente la potencia está diciendo el número de éxitos que vamos a tener. Y la potencia de Q nos está diciendo el número de fracasos, porque obviamente vamos a tener un fracaso de los 3 lanzamientos y 2 éxitos de los 3 lanzamientos. Entonces fíjense ustedes acá, si sumamos 2 más 3, pues nos da los 3 lanzamientos que debemos realizar. Interesante, ¿no? Fíjense que son 3 lanzamientos, 2 lanzamientos son de éxito y 1 es de fracaso en cualquiera de las 3 situaciones de la combinatoria. Obviamente tenemos 3 posibles situaciones, 1, 2, 3, o sea que esto es 3 veces esta situación. Pero esto se puede expresar como una combinatoria, entonces vamos un poquito más allá. Entonces debe ser la combinatoria de 3 lanzamientos, tiros a la cesta y acertamos 2. Y fíjense lo que obtenemos, esta expresión matemática muy sencilla, que en realidad es la fórmula que utilizamos para calcular la distribución binomial, donde P representa la probabilidad de éxito, Q la probabilidad de fracaso, este 3 representa el número de posibles situaciones, que en este caso es 3, y estas 2 son las que queremos que sea éxito. Fíjense que hablo del éxito más no del fracaso. Claro, en este ejercicio nos está hablando de la probabilidad de que acierte 2 de los 3 lanzamientos. Por eso vamos a tomar acá las situaciones de éxito. ¿Listo? Esto se podría generalizar un poquito más. Nosotros podemos decir que tenemos la distribución binomial. Claro que esto es el cálculo de la probabilidad, pero a través de este proceso que de aquí en adelante va a ser, como dije, la fórmula de la distribución binomial. La distribución binomial de n posibles situaciones, que en este caso son 3 lanzamientos, de R en R, claro, porque esa es la razón de la combinatoria, donde estos son los casos de éxitos, multiplicado esto por la probabilidad del éxito, en este caso era el 80%, o sea 0,8, elevado a las posibles situaciones de éxito. En este caso las posibles situaciones de éxito pues son R, ya que estamos dando una generalidad, multiplicado por la probabilidad de fracaso, que la podemos escribir como 1 menos P. Coloquemos este valor entre paréntesis, 1 menos P. Bueno, hay que tener presente que 1 menos P es Q, entonces podemos escribir que Q debe ser igual a 1, que es la probabilidad total, menos la probabilidad de éxito, que en este caso vendría a ser P. Y de esa forma, pues podemos dejarlo como Q. Donde está la probabilidad de éxito, y acá tenemos la probabilidad de fracaso, elevado pues a las situaciones de fracaso, que en este caso es 1. ¿Y cómo se obtiene ese 1? Pues simplemente al número de casos totales le restamos los casos de éxito, en este caso sería n menos r, y si restamos los casos de éxito al total de casos, pues lo que nos debe quedar son los casos de fracaso. A esto que está acá, pues es la manera como nosotros podemos calcular la distribución binomial. De aquí en adelante esto lo vamos a denominar fórmula de la distribución binomial, lo que nosotros tenemos acá. Entonces, para hacerlo un poco más simple o cómo se podría solucionar el ejercicio en forma directa, acá está obviamente explicado paso por paso, pero si tuviéramos que enfrentar el ejercicio directamente, pues aplico directamente, perdón por la redundancia, la fórmula. Entonces nosotros deseamos calcular la distribución binomial de 2 aciertos cuando se está lanzando pues el balón a la cesta. Entonces esto debe ser la combinatoria de 3 posibles situaciones tomadas de 2 en 2, es decir, que tenemos 2 aciertos. Esto multiplicado por la probabilidad P, que en este caso pues debe ser de 0,8,
Uy, ese 8 quedó como feo, ¿no es cierto? Elevado, coloquémoslo entre paréntesis, a la 2, porque tenemos dos posibles situaciones de éxito, multiplicado por 0,2, ya que esta es la probabilidad de fracaso, ¿no? 1 menos 0,8, pues da la probabilidad de fracaso, y en este caso, pues cuántas situaciones son las que debemos fallar. 1, o sea, que haya un lanzamiento donde no acierte en la cesta. Entonces quedaría de esta manera. Esta combinatoria la sacamos hace un momento, acá en la parte superior, recordando el concepto de combinatoria lo sacamos, o sea que esto sería 3 multiplicado por 0,8 elevado al cuadrado, me faltó cerrar el paréntesis, multiplicado por 0,2 elevado a la 1, ya no es necesario colocarlo, y si realizamos esa operación, pues nos da como resultado, venga acá con ayuda de una calculadora, da 0,384. Esa es la probabilidad de que nosotros observemos más bien al jugador que tiene un acierto del 80% y que en los 3 lanzamientos acierte 2 y erre 1 de los lanzamientos. Pues la probabilidad de que suceda eso es de 0,384. Aunque si lo queremos ver como un porcentaje, entonces esto vendría a ser igual al 38,4%. ¿Listo? Entonces nuestro jugador, que suceda esa situación, que acierte 2 y fracase 1, existe una probabilidad del 38,4%. ¿Listo? Ahora imaginemos que la situación sea un poquito más elaborada. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al hacer 4 lanzamientos, por ejemplo, aumentemos 1, 2 de estos sean acertados y 2 sean fracasados? Piensen que acá el análisis se pudo hacer fácilmente. Tenemos 3 posibles situaciones, que en realidad es la combinatoria, y luego aplicamos la probabilidad, aunque en realidad la solución del ejercicio lo hicimos acá en este pedacito. Acá estuvo la explicación. Ahora, ¿cómo sería la situación que acabo de plantearla? Es decir, que se hagan 4 lanzamientos o 4 tiros a la cesta, iba a decir al arco, 4 lanzamientos, y que de esos 4 lanzamientos pues tengamos 2 aciertos, o sea que sean cesta. Entonces, ¿cómo sería ahí la situación? Pues imagínense, tenemos la siguiente situación, escribámoslo como función: que en el primero sea cierto, vamos a hacerlo despacito, que el segundo sea cierto, que en el tercero sea fracaso y que en el cuarto sea fracaso, por ejemplo. Fíjense que acá va a ser bastante largo, hay que estar concentraditos para intentar sacar todas las posibles situaciones. Otra posible situación es que en el primero haya acierto, que en el segundo no haya acierto, es decir, que fracase en el lanzamiento, que en el tercero haya acierto y que en el cuarto no haya acierto al realizar el lanzamiento. Esa es otra posible situación. Otra posible situación que podemos tener es que en el primero haya acierto, ¿no es cierto? Que en el segundo lanzamiento no acierte, que en el tercer lanzamiento tampoco acierte y que en el cuarto lanzamiento haya acierto. Esa es otra situación, fíjense cómo va sucediendo. Vayan pensando ustedes de qué otra manera puede suceder cuando hace los 4 lanzamientos, a ver si la coloco acá. Otra posible situación es que en el primero fracase, ¿no es cierto? Lance el primer tiro y fracase, y que acierte en el segundo y que además acierte en el tercero y que además fracase en el cuarto. Miren, esa es otra situación, de seguro ustedes la pensaron. ¿Y qué otra situación podemos tener? Pues que acierte en el primero, por ejemplo, que fracase, acá me queda muy separado, perdón, que fracase en el primero, estaba imaginándome todas las situaciones, que acierte en el segundo, que fracase en el tercero y que acierte en el cuarto lanzamiento, que es diferente al que tenemos aquí en la parte superior. Entonces llevamos 4 o 5 casos, creo que hay uno más, ahorita lo verificamos con la combinatoria. ¿Qué otra situación tenemos? Que fracase en el primer lanzamiento, que además fracase en el segundo lanzamiento. Esa situación no la tenemos. Que acierte en el tercer lanzamiento y que además
acierte en el cuarto lanzamiento, que suceda en ese orden. Miren las posibles situaciones que tenemos y creo que no son más, 2, 4, 6. Pero hay una manera de saberlo, o sea, esto en realidad que acabo de hacer es para que se fijen que no es tan simple sacar todas las posibles situaciones y que de lugar de ponernos a hacer lo que este proceso, que está bien, por supuesto, no hay ningún problema, imaginar todas las situaciones, resulta más rápido y mucho más interesante si aplicamos la combinatoria de los 4 lanzamientos, pero que 2 de esos lanzamientos sean aciertos. Hay que recordar la fórmula que hace un momento la tenía, recordémosla nuevamente, que la combinatoria de n elementos tomados de R en R, pues debe ser n factorial sobre n menos r factorial, esto entre paréntesis, multiplicado por r factorial. Entonces venimos y aplicamos esa fórmula acá, que sería 4 factorial sobre n menos r daría 2 factorial. Claro, sería 4 menos 2 porque n es 4 y r es 2. Entonces quedaría 4 menos 2 y 4 menos 2 obviamente es 2. Multiplicado por r, pero en este caso r viene a ser este 2 que está acá. Entonces daría nuevamente 2 factorial. Entonces 4 factorial, pues ¿qué es 4 por 2, por 3, perdón, del afán, solo queda el cansancio, por 2 y por 1. Y en la parte inferior, ¿qué tenemos? Pues 2 factorial, que sería 2 por 1, multiplicado esto por 2 factorial, que sería 2 por 1. Entonces, por ejemplo, acá vemos que 2 por 2 daría 4, o sea que todo esto que da 4 en el denominador, 2 por 1 da 2, 2 por 2, 4 y 4 por 1 es 4. Entonces, todo este 4, todo lo que da acá, que es 4, se puede simplificar con el 4 de la parte superior. Y al realizar pues la combinatoria de 4 lanzamientos donde 2 sean ciertos, pues tenemos 3 por 2, 6 posibles casos. Fíjense que es mucho más ágil y mucho más rápido si utilizamos la fórmula de combinatoria que ponernos a hacer el proceso. Acá son solo 4 lanzamientos y repito, ¿qué pasaría si tuviéramos 50 lanzamientos en un partido y que el jugador, cuál es la probabilidad que de esos 50 lanzamientos acierte 40, por ejemplo? No podemos ponernos a hacer cada una de las posibles situaciones, sería bastante engorroso, aunque se podría. Lo más conveniente es utilizar la combinatoria. Tenemos 6 casos a través de la combinatoria y acá visualizamos en forma extensiva cada uno de esos 6 casos. Obviamente lo que nos interesa es el número de posibles situaciones que se pueden presentar, en este caso 6. Entonces, si yo quiero hallar la probabilidad de que 2 de esos sean aciertos, podemos colocarlo como la distribución binomial de 2 de esos sean aciertos, de esos lanzamientos, ¿no? Entonces, pues esto debe ser la combinatoria, que ya la calculamos, de 4 elementos tomado de 2 en 2, multiplicado por la probabilidad de acierto, que en este caso la probabilidad de acierto es P, y sabemos que P, según lo que tenemos acá anotado, es de 0,8, porque estamos en el mismo ejemplo, solo que se me ocurrió que en vez de 3 lanzamientos fueran 4. En este caso, elevado al número de aciertos. En este caso, deseamos que de esa probabilidad de acierto, pues 2 de los 4 lanzamientos sean correctos, o sea que siguen en la cesta. Multiplicado esto por la probabilidad de fracaso, que pues ya lo vimos, que es 0,2, lo dedujimos cuando teníamos el problema. Y como son 4 casos posibles, pues 2 de esos deben ser fracasos. Quedaría escrito de esta manera. Entonces sabemos que esto es 6, porque lo acabamos de hacer multiplicado por 0,8. Esto elevado al cuadrado multiplicado por la probabilidad de fracaso, que es 0,2, y que esto también quede elevado al cuadrado. Entonces, pues tendríamos que esto es 6 por 0,8 al cuadrado, y esto a su vez multiplicado por 0,2 al cuadrado, que al realizar la operación, me corrigen si me equivoco, da 0,1536. Si lo queremos ver como un porcentaje, es decir, de los 4 lanzamientos, pues que fracase 2 y acierte 2, sucede o tendrá una probabilidad de 15,36%. ¿Listo? Que fracase 2 y que acierte 2. Es una probabilidad muy baja. Si tiene un acierto del 80%, lo más seguro es que acierte cada vez que hace lanzamientos. En este caso, pues está fracasando la mitad y está acertando la mitad, que debe ser una probabilidad baja, y evidentemente se observa que evidentemente esa probabilidad es del 15,36%. Pero vamos a hacer cada vez más compleja esta situación.
podemos imaginarnos lo siguiente: ¿cuál sería la probabilidad de acertar dos lanzamientos, dos cestas, si hubieran 5? O sea, si tuviéramos 5 lanzamientos, vamos a aumentar el número de lanzamientos. Si tuviéramos 5 lanzamientos de nuestro jugador y queremos determinar que 2 de esos 5 lanzamientos sean aciertos. ¿Listo? Que 2 de esos lanzamientos sean aciertos, que sean canasta. Entonces, pues podemos jugar nuevamente, muchachos, con lo que estamos realizando. ¿Cómo así realizando? Pues calcular cada uno de esos eventos, imaginar cada una de las situaciones. Una posible situación es que el primero sea cierto, que el segundo también sea acierto, que el tercero sea fracaso, que el cuarto lanzamiento sea también fracaso y que el quinto lanzamiento sea fracaso. Claro, que solamente tenga 2 aciertos significa que tenga 3 fracasos. Pero muchachos, en este caso pues ya se pone bastante cansón enumerar o describir o imaginar cada uno de los posibles eventos. En este caso no hay otra salida sino intentar utilizar la combinatoria y vamos a ver cuántos posibles casos podríamos tener acá. ¿Cómo sería en este caso la combinatoria? Pues la combinatoria de todos los posibles casos que tengamos, de los 5 lanzamientos 2 sean aciertos, pues debe ser igual a 5 factorial sobre 5 menos 2. Vamos a escribirlo acá, 5 menos 2 entre paréntesis factorial, y esto multiplicado por 2 factorial. ¿Y el profesor de dónde sacó eso? Alguien puede preguntar. Entonces, desde la fórmula de la combinatoria de n elementos tomados de R en R debe ser n factorial sobre n menos R factorial por R factorial. Apliqué esa fórmula donde para nuestro ejercicio, en este caso donde lo coloco, sí, tal vez acá, n es igual a 5 y R para nuestro ejercicio es igual a 2, es decir, que tenga 2 aciertos de los 5 lanzamientos. Pues si el jugador tiene el 80% de aciertos cada vez que lanza, pues esta probabilidad debe ser baja, debe ser bastante baja, o sea que de 5 lanzamientos solo haga 2, sabiendo que tiene una efectividad del 80%, pues debe ser muy baja la probabilidad de que suceda esa situación. Vamos a seguir solucionando nuestro problema. En este caso, si tenemos la combinatoria de 5 lanzamientos donde 2 sean éxito, pues debe ser 5 factorial, que en este caso pues debe ser 5 multiplicado por 4 multiplicado por 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1. Eso es lo que significa el factorial, sobre el factorial que tenemos acá en la parte inferior, que sería 3 factorial. 5 menos 2 daría 3, que sería 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1, y este factorial multiplicado por 2 factorial, que sería 2 multiplicado por 1. ¿Listo? Fíjense ustedes que 3 por 2 por 1 pues son los mismos valores que tenemos acá, se pueden simplificar, y 2 por 1 da 2. Podemos simplificar este 4 con el 2 que tenemos en la parte inferior y daría como resultado 2 acá. Simplifiqué el 4 con el 2 que está acá. O si ustedes ven que la simplificación es como muy difícil, por ejemplo, que ustedes piensen eso, pues hagan toda la multiplicación, multipliquen todo lo de abajo y procedan a hacer la división. Y tiene que darle lo mismo que me va a dar a mí acá en la pantalla. Entonces la combinatoria de 5 lanzamientos donde 2 sean aciertos, pues debe dar como resultado 10, 5 por 2. Entonces eso quiere decir que si lo hago en forma extensiva, imaginar cada uno de los eventos, pues tendría 10 situaciones diferentes. Entonces fíjense que apenas con 5 lanzamientos ya tengo 10 situaciones diferentes. ¿Cómo será con 6? Ahora, en un partido completo, ¿cuántos lanzamientos va a tener el jugador? ¿30, 40, 50 lanzamientos? Entonces, en estas situaciones donde ya se vuelve engorroso nombrar cada una de las posibles situaciones, es mejor utilizar la combinatoria. Y si quiero saber la probabilidad, que insisto, debe ser una probabilidad bastante baja porque el jugador tiene una efectividad del 80% y para que fracase 3 de 5 lanzamientos, pues debe ser muy raro. Entonces vamos a calcular la distribución binomial. Entonces la distribución binomial de 2 aciertos o éxitos, 2 aciertos, escribámoslo ahora así, debe ser igual a la combinatoria de 5 lanzamientos donde 2 sean efectivos. Pues ya sabemos cuánto nos da, ¿no? Multiplicado por la probabilidad de acierto, en este caso elevado al número de aciertos que deseo, que en este caso son 2, multiplicado por la probabilidad del fracaso, que en este caso, pues
queremos que sean de los 5 lanzamientos, 3 sean errados. Entonces 2 más 3 da 5, que es el número de posibles situaciones. 2 más 3 da el total de situaciones que tenemos. Ahora pues esto debe ser igual, ya sabemos que esto es 10 porque hace un momento lo hicimos, multiplicado por 0,8. Y esto elevado a la 2 y esto multiplicado por 0,2 y esto elevado a la 3. Y al realizar esa operación, pues como había mencionado, es algo muy bajo. Al realizar la operación da 0,0512. Y si lo queremos ver como un porcentaje, pues esto es apenas el 5,12%. 5,12%. Entonces observen cómo se aplica la distribución binomial para solucionar este tipo de ejercicios. Acá está el proceso que se hace en 1, 2, 3, 4 pasos nada más. Y en el ejercicio anterior, pues acá está el proceso que también se hace en los mismos números de pasos. Y acá, en este primero, acá tenemos el proceso en la parte inferior que se hace igual con el mismo número de pasos. Entonces fíjense cuál es el significado de la distribución binomial. En este caso es mirar acierto, fracaso, si gano, pierdo, en fin, de ese tipo de situaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Un distribuidor de frutas observa que de cada 10, o sea, tenemos 10 fresas, una no se encuentra en perfecto estado, o sea, solamente una. De 10 fresas, una no se encuentra en excelente estado. Listo, eso es como el enunciado, ahí nos está dando la probabilidad de éxito y fracaso. De 10, entonces 9 están buenas, o sea, sería como la probabilidad de éxito. Una sería de fracaso, es decir, la que está dañadita. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad que de 15 fresas ninguna se encuentre en mal estado? Entonces fíjense que esto es un problema de industria. Tal vez algún ingeniero industrial tiene que hacer estos cálculos con base a las observaciones que se puede realizar en los campos donde se producen este tipo de frutas. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar quién es P, la probabilidad de éxito, y quién es Q, la probabilidad de fracaso. Entonces P es la probabilidad de éxito, o sea, son 9 fresas buenas de 10 que se tienen, que eso es lo que dice el enunciado. No me dice 9, dice que una está dañada. Eso quiere decir que las otras 9 se encuentran bien. Es decir, esto como decimal se puede escribir como 0,9. Y calculamos la probabilidad, en este caso la probabilidad de fracaso, que en este caso sería la probabilidad Q. Es decir, que encontremos una de las 10 en mal estado. Y bien lo dije, una de cada 10. Una de cada 10 está en mal estado. O sea, esto es de 0,1 al realizar la división. Tenemos la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Bueno, muy bien. Entonces ahora pues habrá que aplicar la fórmula de distribución binomial para determinar cuál es la probabilidad que de las 15 fresas que tome al azar no encuentre frutas dañadas. Entonces la distribución binomial en este caso pues debe ser igual. Recordemos que es la combinatoria en este caso de cuántos elementos, pues de 15, porque acá nos dice que vamos a tomar 15 fresas, 15 elementos. Entonces de 15 elementos, y que de estas 15 ninguna se encuentre en mal estado, es decir, 0 se encuentren dañadas. ¿Listo? Multiplicado por la probabilidad de éxito, y en este caso la probabilidad de éxito pues sabemos que es 0,9 elevado a la 15, porque este es el número de frutas que deben estar en buen estado, multiplicado por la probabilidad de fracaso, que en este caso pues queremos es que nos salga 0 frutas dañadas cuando tomemos las 15 frutas. Entonces al realizar esto nos debe dar como resultado lo siguiente. Entonces la combinatoria, hagamos la combinatoria aparte si lo desean para obtener el resultado. En este caso la combinatoria de 15 elementos, donde 0 queremos que sean frutas dañadas, es decir, no encontrar frutas dañadas, pues debe ser 15 factorial sobre, en este caso sería 15 menos 0, o sea 15 factorial, multiplicado por la probabilidad de fracaso, que en este caso sería 0 factorial. Entonces, al realizar esa operación, pues 15 factorial sobre 15 factorial, pues se van a simplificar. Esto sería
y 0 factorial, hay que tener presente lo siguiente. Cuando nosotros vimos combinatorias y permutaciones, en ese video les decía que 1 factorial es igual a 1 y que 0 factorial también es igual a 1. O sea que esto nos da como resultado 1. Al simplificar todo, pues simplemente nos queda 1, sencillo. Entonces esto debe ser 1 multiplicado por la probabilidad de éxito, que en este caso sería 0,9 elevado a la 15, multiplicado por 0,1 y esta expresión elevado a la 0, ¿no? Recuerden que todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, al realizar esta operación que tenemos acá, donde esto es el número de posibles casos de éxito, entonces, a ver, lo quitamos acá, así, listo. Al realizar esa operación, eso da como resultado 0,2059. ¿Listo? Y si lo vemos como un porcentaje, entonces esto sería el 20%, casi el 21%. 20,59% es la probabilidad de que al tomar 15 fresas al azar, estas, todas, absolutamente todas, se encuentren en buen estado. Fíjense en este caso cómo aplicamos la distribución binomial para solucionar este problema. Lo primero que se hace, como lo acabo de explicar, es identificar la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. ¿Listo? Tener presente cuántos eventos se nos están solicitando. En este caso tenemos 15 eventos de éxito y 0 de fracaso. Teniendo presente las probabilidades de éxito, las probabilidades de fracaso, los eventos de éxito y los éxitos de fracaso, y los eventos de fracaso, perdón, pues podemos calcular la probabilidad. En este caso es del 20%. Bueno, el día de hoy dejamos este video hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.